Dios le dice a todo aquel que Él llama a trabajar en su obra, vive como hijo de luz. Porque todos aquellos que no viven según Dios les ha llamado a vivir cuando les ha entregado un ministerio, todos estos viven en oscuridad. Dios le dice a todo aquel que le entrega un ministerio, vive como hijo de luz y no como aquellos que viven en oscuridad. Dios nos dice que estos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Es porque en un momento dado, luego de que Dios les entregó un ministerio, miraron al mundo. Dios no tiene nada que ver con el mundo. Todo sacerdote, todo levita, que Dios unge para trabajar en su obra, debe vivir como hijo de luz. No puede practicar las cosas del mundo. Cuando algún sacerdote, cuando algún levita practica las cosas del mundo, este viene a hacer o este viene a trabajar para Satanás. Dios, a través de su palabra, le dice todo lo que éste tiene que hacer para no caer en la trampa del enemigo de las almas. Todo lo que ofrece Dios a través de su palabra, todo lo que le ofrece Dios, todo lo que le ofrece el Creador al sacerdote y al levita que Él ha creado, que Él ha formado con su palabra, es espiritual. Todo lo que le ofrece Satanás al sacerdote y al levita, que Él forma según el deseo del corazón del hombre, es carnal. Satanás se mueve en el deseo de la carne. Dios se mueve en el fruto del Espíritu. En el día de ayer estuve compartiendo algunas revelaciones mientras compartía la palabra de Dios, mientras hablaba del pecado de los hijos de Elí. Estuve compartiendo esta porción de la palabra. Estuve dando algunos detalles en los cuales estuve explicando cómo es la actuación de aquel sacerdote, de aquel levita, que Dios llama, que Dios separa, que Dios unge, luego de que éste muere espiritualmente. Cuando Dios llama a un levita y a un sacerdote, Dios lo unge automáticamente. Cuando Dios unge al levita y al sacerdote, esto Dios lo hace desde el vientre. Dios llama al levita y al sacerdote desde el vientre. Desde el vientre de su madre, este viene ungido. Este viene preparado y capacitado para trabajar como sacerdote y como levita en la obra de Dios. Cuando un sacerdote o un levita ungido por Dios deja de trabajar para Dios bajo santidad, cuando este levita y este sacerdote llamado por Dios deja de trabajar bajo la ordenanza que Dios le entrega, luego que le entrega su ministerio, este sacerdote viene a tener una semejanza diferente a la que Dios formó y creó en él desde antes de que éste naciera. La palabra de Dios tiene la forma del ministerio que Dios quiere que el sacerdote y el levita ejerzan. La palabra de Dios
tiene la forma. Dios es la palabra. Él mismo le da la forma al hombre con su palabra. Dios mismo forma al hombre según Él quiere. Que éste ejerza el ministerio que Él le entrega. Puede que Dios le entregue al hombre un pastorado. Puede que Dios prepare a un maestro. Puede que Dios prepare a un apóstol, a un profeta. Puede que Dios prepare algún ministerio para que trabaje en su casa. Esto Dios siempre lo va a hacer conforme a su palabra. La palabra de Dios es la que le da la forma a los ministerios de Dios. Por esto, el hombre llamado por Dios a trabajar en su obra, por esto el sacerdote y el levita llamado por Dios, no puede mirar al mundo. La palabra de Dios le da la forma que Dios quiere que el sacerdote y el levita tengan cuando estos trabajan para Dios, cuando estos trabajan para el Creador. El mundo le da la forma al sacerdote y al levita cuando estos miran al mundo. Dios le explica al sacerdote con todo lo que Dios tiene espiritual para este. Lo voy a volver a repetir. Dios le explica al sacerdote, según su palabra, la cual es espíritu, cómo este tiene que trabajar en su obra. Dios le da todo lo que éste necesita. Cuando éste se va al mundo, el mundo lo prepara según el deseo del corazón de éste. Dios prepara y capacita sus ministerios a través de su palabra. La palabra de Dios le da la forma al ministerio que Él llama a trabajar en su obra. Cuando estos ministerios miran al mundo, Satanás le da la forma que estos ministerios que se alejaron de Dios desearon y anhelaron cuando miraron al mundo. O sea, cuando los ministerios se alejan de Dios y miran al mundo, Satanás le da la forma que estos ya quieren, porque ya han visto algo en el mundo que les gustó. Dios dice, esto no es aceptado en mi casa. Yo soy santo. Satanás con facilidad crea el ministerio que el hombre llamado por Dios quiere y anhela. Dios automáticamente le dice al hombre cuando lo llama, ¿qué es lo que quiere? La palabra del Señor siempre va a ser la que va a moldear al hombre, siempre y cuando el hombre se direccione de ella. Como único Dios deja de moldear al hombre es cuando el hombre no acepta las situaciones santas y espirituales que Dios le trae a través de su palabra. Dios no obliga al hombre. Cuando el sacerdote ungido por Dios mira al mundo, cuando el levita ungido por Dios mira al mundo, pierde la santidad que Dios ha depositado en él. Cuando el sacerdote o el levita mira al mundo, es porque algo le ha gustado del mundo.
Satanás siempre le va a ofrecer al hombre. Por esto Dios le dice a sus ministerios que no miren al mundo. Siempre Satanás va a usar sus estrategias para hacer caer al hombre que Dios llama a trabajar en su obra. Las estrategias de Satanás son espirituales. El sacerdote es llamado, es ungido para trabajar en la obra de Dios. El sacerdote es capacitado desde el vientre de su madre.